Nos vamos a recibir a nuestro invitado, uno de los tantos del día de hoy. Está Miguel Lisanti con nosotros, médico alergista. Vamos a hablar de justamente alergias estacionales y COVID. ¿Cómo diferenciar una de la otra? ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, gracias por estar acá. Nos pasa a todos que, viste, un estornudo, un dolor de garganta, una picazón y uno dice, ay, ¿qué será esto? Sobre todo ahora, bueno, con este nuevo COVID de los que ya están vacunados, pero que vuelve a dar, que es más rinitis, que, ¿no? Que se asemeja por ahí con otros síntomas que uno dice, ¿será una cosa o será la otra? Sí. ¿No? Bueno, de hecho, hay como una estigmatización de la sintomatología. Un paciente que estornuda en la vereda o tiene tos, ni que hablemos. La gente se corre 2 metros y se tapa la boca, que debiera hacerse de modo continuo y permanente aún. Entonces, en los próximos días vamos a empezar a ver una sintomatología característica de los pacientes alérgicos por la inhalación de sustancias polínicas. Los árboles ya están dando señales de la primavera, que quiere decir primera vez, por cierto. Entonces ya vemos los brotes, que tan esperanzadores son, ¿no? Sí. Y a uno lo hacen sentir bien. Y los pacientes van a empezar a tener síntomas que pueden ir desde los ojos, como puede ser la picazón o el enrojecimiento de los mismos, y el COVID los produce. Entonces, allí debemos saber que no pasa más que eso, no da una conjuntivitis intensa como también lo da el COVID, pero es algo que la gente ya nos va a mirar de otra manera si lo tenemos. Sí. También va a producir obstrucción nasal, va a producir picazón de la nariz, va a producir estornudos, va a producir dolor de garganta o una molestia en la garganta, picazón en la garganta, va a producir síntomas respiratorios bronquiales, una dificultad o una pequeña falta de aire, ya que el asma es una de las características de los pacientes alérgicos, no en todas las ocasiones, pero sí en algunos de ellos. Entonces, lo más importante de todo eso es que los síntomas son más leves, son muy explosivos, y los estornudos son en salva, o sea, hay una secuencia de estornudos cuando el paciente se despierta a la mañana o cuando pasa por debajo de alguno de los árboles que pueblan nuestra ciudad. Sí. Pero tal vez el hecho puntual más trascendente es ese de que el paciente no va a tener fiebre. La alergia no produce fiebre. Esto es re importante. Eso es una diferencia muy, muy importante. No da fiebre la alergia. La fiebre no da alergia. Nunca, en ningún caso. Nunca, en ningún caso, salvo que el paciente haya estado con una sintomatología alérgica y eso haya producido una inflamación de la mucosa nasal, conjuntival o faríngea, en la garganta, y eso condicione la aparición de algún virus. Sí, en esta época, al revés, yo me correcto porque la alergia no da fiebre. Ahí está. Lo digo bien porque para el que nos está escuchando. Ahí está, ahí podemos poner énfasis, subrayar la alergia no da fiebre, ¿no? Muy bueno. Y todos estos síntomas, por ahí lo que difiere la alergia del COVID, por ahí, como decías vos también, Miguel, es la intensidad. Si bien son parecidos, pero la intensidad es diferente. Quizá en el COVID esos síntomas son mucho más potentes a nivel de tenés todo muy cerrado, es mucho más intenso. ¿Esto es así? Claro, es muchísimo más intenso. O sea, es como muy marcado. La alergia se produce una pequeña activación del sistema inmune que da síntomas como los que mencioné anteriormente. Claro. El COVID activa todo el sistema inmune, es una cascada de activación de los mismos, produce decaimiento, postración, dolores musculares, que el decaimiento que produce la alergia es prácticamente ínfimo. Claro, y un pequeño decaimiento puede producir porque el paciente no duerme, comienza a alterarse el sueño y la calidad de vida. El paciente normalmente el sueño se altera cuando hay una afectación, una pequeña obstrucción de la nariz puede alterar la calidad de vida. Estoy hablando del paciente alérgico, ni que hablar del otro, porque el otro se siente
verdaderamente, el otro paciente se siente absolutamente mal, ¿no? Sí, no, ni hablar. Sí. ¿Qué tiene que hacer ese paciente que se siente mal? ¿Cuáles son los buenos consejos en cuanto a las alergias y cuando estamos ahí que no sabemos qué hacer? Bien, en primera instancia te diría que el año pasado tuvimos menos alergia, ya que la incorporación de las sustancias detonantes de las manifestaciones alérgicas se producen por inhalación. Sí. Algunas de ellas por contacto. El contacto de la piel con el polen puede producir alguna pequeña inflamación de la piel, como una pequeña urticaria o prurito de la piel. Pero en general los síntomas respiratorios u oculares se producen por la inhalación o el contacto del polen. Al tener nosotros el barbijo de modo prácticamente continuo, cuando nos exponemos al exterior, disminuye la absorción de otras cosas. Produce otros síntomas, como es la sequedad de la boca, incluso una disminución de la oxigenación con el uso continuo de eso, pero se producen menos síntomas, así como se produjeron menos infecciones virales en que menos en esta resfríos, menos casos claro, de gripe. Sí, claro, sí, totalmente. Y en días como mañana que, por ejemplo, te han dicho que va a haber sonda, ¿cuál sería el consejo para el tema de las alergias donde encima ese viento tan seco, viste que mueve todo? Exacto. ¿Qué sería lo ideal para tomar como medida? Esa es una muy buena pregunta. Yo al sonda lo llamo el verano intruso, ¿no? Entonces de pronto estamos en invierno y aparece una temperatura que se eleva. Claro. Y nosotros somos como aquella canción americana que decía que nunca llueve en el sur de California, aquí no llueve nunca, la lluvia no existe prácticamente, vivimos en el desierto o en un semidesierto. Entonces cuando aparece el sonda aparece un arremolinamiento de tierra, polvillo, polen de no sabemos, polen milenario, digamos así, de otros tiempos, y eso produce sintomatología y un cambio abrupto de la temperatura. El paciente alérgico tiene, cuando se produce una temperatura, una oscilación alrededor del 20 grados, por ejemplo, el hecho de bajarse de la cama, donde en el lecho de la cama se tiene una temperatura de 36 grados, por eso es tan cómodo y tan lindo la sensación de estar en cama y pone el pie en el piso para bajarse de la cama, ya puede comenzar a estornudar. Ni que hablar de que con el sonda podemos tener un cambio abrupto de elevación de la temperatura y después cuando el sonda se va tenemos frío. Entonces eso activa los síntomas, además de todo aquello que decías recién del arremolinamiento de sustancias, de partículas que andan en circulación. Sí, lo ideal es esconderse, digamos. ¿Qué pasa con la automedicación, Miguel? Hay mucha gente que dice, mañana un poquito de sonda, rinitis, boom, pastilla. El tratamiento que dura 7 o 10 días, que es de venta libre. ¿Qué pasa y si no estamos tapando por ahí un COVID, digamos? Claro. Bueno, con respecto a... Contesto la primera parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta es si los pacientes pueden automedicarse. La Academia Americana de Alergia lo que sugiere es que el médico le enseña al paciente a medicarse. O sea, porque muchas veces tiene síntomas y los síntomas son secuenciales y él puede saber lo que está sucediendo y medicarse. Lo más importante de todo es que no se automedique si está teniendo síntomas como la alergia puede producir una pequeña alteración de la olfacción en las primeras horas, pero no produce una anosmia, una pérdida del olfato, ya que todo el mundo anda oliendo sustancias para ver si tiene esa pérdida del olfato. Enseguida vamos al café, al claro, perfume. Claro, sí. Vamos al vinagre también, Sí, la totalmente. gente huele vinagre. Entonces, es importante saber eso. O sea, ninguna medicación va a tapar un antihistamínico común, cualquiera de los que andan vendiéndose por todas las farmacias. Ninguno de ellos va a producir un ocultamiento de los síntomas de COVID. Y usamos mucho en esta época, como de modo preventivo para las manifestaciones alérgicas, el spray nasal. O sea, 30 días antes, el spray nasal o el inhalador con esteroides. Esteroides son los corticoides a niveles de microgramos que se usan en nebulizaciones en los más pequeños, hasta aerosoles en los adultos. Se sugiere, ya el paciente habiendo tenido identificado que con cada primavera va a tener síntomas, la inhalación de estas sustancias de modo preventivo. Escondemos las células
que son las que producen los síntomas con la inhalación de estas sustancias, y al no estar la célula expuesta, cuando entra el grano de polen no encuentra esa célula. Ah, ok. La Sí, ocultamos. la ocultamos. ¿Qué le decís, Miguel? A ver, al que está en duda, al que dice, no sé si es COVID o si es una alergia estacional. Porque algunos dicen, esto COVID no es congestión, unos días y se me pasa. Y algunos tienen síntomas tan leves, es COVID, pero no lo saben. ¿Qué hacen esas personas? ¿Recomendás hisoparse? El paciente que no tiene sintomatología como la de que dije anteriormente, la que mencioné, de prurito nasal, enrojecimiento, picazón en los ojos y esas cosas, esos síntomas leves, se queda en la casa, toma un antihistamínico, avisa en su trabajo para no poner riesgo a sus compañeros. Y yo diría que no hace falta que se haga el hisopado, que se ponga en contacto con su médico y que allí se aplique el protocolo. El personal de la salud le va a aplicar el protocolo de decirle, bueno, ha tenido fiebre, un pequeño interrogatorio donde tal vez se lo pueda ayudar. Yo estoy bastante a favor de la ayuda online de los pacientes. Ellos consultan y no se tienen que movilizar aún ante la duda y la sospecha. Exacto. Para cerrar, 2 sí y 2 no que tienen que hacer los alérgicos. Nunca está de más recomendar estos consejitos en esta época del año. 2 sí y 2 no. Yo diría que estar atento a que 2 sí sería cuidarse mucho de la exposición. Sí. Nos estamos cuidando por 2 motivos ahora, por la inhalación de sustancias de que vamos a tener ahora en este momento. Diría tomarse la temperatura ante el menor síntoma corporal que pudieran llegar a tener, controlarse la temperatura. Está bueno esto. Y los 2 no serían no salir corriendo, digamos, a exponerse, porque puede salir corriendo porque tengo una rinitis y termine de regreso con el virus famoso. Excelente. Miguel, una cortita que siguen consultando acá también es el tema de la vacunación, el que es también alérgico y que está con medicación. ¿Hay alguna contraindicación acerca de la combinación de vacunas? Eso lo preguntan de forma recurrente. Sí, nosotros hemos tenido durante el último tiempo un estallido de consultas vinculadas con alergia y vacunación. La primera, hago una pequeña síntesis. Los primeros síntomas aparecieron con la vacuna de Pfizer, que tuvo personal de la salud que tenía conciencia de que había tenido shock anafiláctico con ciertas sustancias. Entonces fue con autoaplicadores. Hay una adrenalina que se autoaplica. Esa adrenalina salvó la vida de 4 personas en España, ya que fueron con ese autoaplicador, ¿no? Yo se los indico a los pacientes cuando tienen algún síntoma, o sea, haber tenido anafilaxia, van con una jeringuita y una aguja al centro de vacunación por las dudas que no hubiese allí esos elementos. Los pacientes alérgicos se pueden vacunar, no hay ningún problema para que no lo hagan, solamente contraindicamos, yo le sugerí no vacunarse a una chica de 20 años que había tenido una reacción anafiláctica con una vacuna. Los que han tenido reacción anafiláctica con vacunas no deben vacunarse, y aquellos que puedan llegar a tener alergia a algunos antibióticos, como la neomicina, se sugiere ser cauteloso con ello. Hacemos un tratamiento, una cosa que se llama PREMED, que se usa, la Academia Americana de Alergia lo sugiere, que es el uso de 3 sustancias que son corticoides, antihistamínicos y un protector gástrico, porque se usan corticoides en altas dosis, 13, 7 y 1 hora antes de la vacunación. De ese modo el paciente va con, digamos, no va inmunodeprimido, pero va ya preparado para eso y con la jeringa de adrenalina en manos. Y no dejar de consultar, obviamente, cada uno a su médico, a su profesional de cabecera. En este caso sí, absolutamente. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta pronto.